Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de socialización del Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones, Resolución 2109. Este evento busca dar a conocer el contenido del Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones fabricadas y o importadas que se comercialicen dentro de la subregión andina. Asimismo, se busca recoger y atender las principales dudas y sugerencias de los participantes. Para iniciar, saludamos la presencia de las autoridades y representantes de los países miembros, al secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, quien a continuación inaugurará este evento. Adelante, secretario. Saludo al señor Mauricio Rodríguez, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, en representación de la presidencia pro tempore de la CAN. Saludo también al señor Gerson Chacón, director de Metrología Legal del Instituto Boliviano de Metrología. Saludo también a la señora Ana María Prieto, directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de Colombia. Y saludo también a Ivette Sánchez, jefe del equipo legal de Dirección de Fiscalización del Indecopi, Perú. Saludo al director general 1 de la Secretaría General de la CAN en encargo, Diego Caicedo, y a los funcionarios de la Secretaría General, en particular a la señorita Gabriela Zamora. Señoras y señores, MIPYMES y pymes. Las pequeñas y medianas empresas de la comunidad andina, que en la actualidad representan más del 90% del sector productivo y que generan más del 60% de los empleos, es decir, 6 de cada 10 puestos, son consideradas fundamentales, claves, son la columna vertebral en el proceso de integración comercial de nuestra región, por lo cual nuestro organismo, hoy el más sólido del continente, trabaja de manera conjunta con los países miembros, con Bolivia, con Colombia, con Ecuador y con Perú, por el fortalecimiento de la labor de ustedes, por el fortalecimiento y la internacionalización y actualmente también para contribuir con la reactivación en el marco de la pandemia que el mundo entero continúa viviendo y que se ha convertido, por supuesto, con unas normas importantes que hemos expedido en una especie de amortiguador y hoy en una espiral para la recuperación económica. Es por ello que resulta importantísimo, diría yo fundamental, contar con herramientas que permitan promover el flujo comercial de productos de alta calidad, que cuenten con la información necesaria digamos que el consumidor debe conocer en salvaguarda del derecho legítimo de la prevención de prácticas que puedan inducirlo a un error. En este sentido, nuestros 4 países, a través del Comité Andino de la Calidad, armonizaron el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones, aprobado en noviembre del año 2019 por Resolución 2109 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, vigente en Perú desde el 14 de febrero de este año y por entrar en vigencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, el próximo 15 de noviembre. Es decir, ya. Esta norma andina, producto del trabajo conjunto de nuestros países y de una intensa labor de cerca de 9 años, será socializada esta mañana en una jornada en la cual saludo la presencia de los micro y pequeños empresarios andinos. Me causa mucha alegría y felicidad que estemos impulsando a los MIPYMES, a ese 90%, ese más del 90% de nuestros empresarios. Esta norma establece los requisitos de información mínima que deben ser incluidas en la etiqueta de las confecciones fabricadas y o importadas que se comercialicen dentro de la subregión, así como las condiciones en que debe presentarse. Asimismo, el citado reglamento que se encuentra disponible en la página web de la CAN, en nuestra nueva página web, en nuestra moderna página web, en nuestra página web actualizada, se establecen las definiciones, vigilancia y control, entre otras disposiciones que deberán adoptar las empresas, autoridades nacionales competentes de los países y el consumidor. Además, es importante resaltar que esta disposición da cumplimiento al principio de transparencia establecido en la decisión 827 y a los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio. Cabe destacar, y es oportuno hacerlo,
que en la última década la participación de las exportaciones intracomunitarias de confecciones se incrementó en 4 puntos porcentuales al pasar del 9.1 en el año 2011 al 13.1 en el año 2020. En tanto solo, en el año 2019 el valor de comercio de estos productos, incluidas las prendas de vestir, alcanzó valores significativos a nivel intracan por más de 220 millones de dólares y a terceros mercados por más de 1.425 millones de dólares. Sin embargo, pues a consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el planeta, si comparamos las cifras del año 2020 con las cifras del año anterior, se evidencia que las exportaciones intracomunitarias de confecciones se redujeron en un 26.4%, probablemente mucho menos que otro tipo de mercados, mientras que las extracomunitarias en el 24.7%, por lo que es de suma importancia trabajar en la hoja de ruta de recuperar este sector mediante la estandarización de especificaciones, de manera que más empresas puedan acceder a nuestros mercados. Esperamos que con la aplicación de este reglamento técnico andino se promueva la apertura de mercados y la reactivación económica regional en beneficio de todos, de 111 millones de ciudadanos andinos y del mejoramiento de la calidad de vida, que es para lo que nosotros fuimos creados. Quiero entonces agradecer su atención y declaro formalmente inaugurada la presente jornada de socialización. Agradecemos al secretario general de la CAN por sus palabras y a continuación invitamos a tomar la palabra a Mauricio Rodríguez, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, en representación de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina. Listo, muy buenos días con todos. A nombre del Ecuador, como Presidencia Pro Tempore de la CAN, en representación del Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, y el mío propio, es importante primero agradecer por la invitación a este evento, lo que representa una gran muestra del trabajo coordinado de los miembros de la CAN y de todos los técnicos que han estado involucrados en esta iniciativa. Desde 1969, la CAN ha hecho importantes iniciativas e impulsos por integrar la región, siempre pensando en mejorar el nivel de vida, el desarrollo de los países miembros, esa integración tan esperada y una cooperación económica y social que impulse a nuestros países para salir adelante. Hoy más que nunca, en estos momentos, el mayor desafío es unir esos esfuerzos para impulsar la industria, para tratar que sea más competitiva, para lograr insertarnos en cadenas globales que aporten valor y ser unos participantes activos del mundo como región, como países y como miembros vinculantes. Apoyando este gran objetivo, las naciones de la CAN y sus gobiernos miembros presentamos este taller informativo respecto a la situación reglamentaria del sector de confecciones y textiles, que se prevén importantes cambios a partir del 15 de noviembre, y siempre pensando en la búsqueda de la competitividad, de impulsar la industria, de que se mejoren los procesos, de impulsar el uso de nuevas tecnologías y siempre pensando en una internacionalización del trabajo que hacemos. Obviamente esto no lo podemos hacer solos, se requiere de un trabajo y un compromiso fuerte de cada país y de cada miembro de esta red, siendo lo suficientemente proactivos y trabajando en una propia agenda que nos permita desarrollar y cumplir las metas que estamos propuestos. El esfuerzo de este taller servirá como un insumo para la industria textil, que permite que de forma anticipada, casi 2 meses y medio de anticipación, pueda ir ejecutando, preparándose, planificando sus acciones de una forma ágil, y que los retos puedan ser asumidos con tranquilidad. Todos estos cambios vienen en un momento fundamental de lo que estamos viviendo, buscando siempre ampliar las relaciones internacionales y aumentar la visibilidad mundial de la región. Estamos seguros que esta es una oportunidad brillante para
fortalecer la agenda compartida que tenemos, sentar las bases del funcionamiento y la integración de las cadenas de valor productivas y simplificar y lograr mayor eficiencia en los trámites relacionados a esta industria. Para finalizar, debo felicitar a todos los asistentes. Su participación habla mucho de su preocupación en la apertura y las mejoras que impulsa la CAN. Desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, siendo presidente pro tempore de la CAN, creemos y estamos comprometidos con el desarrollo de estas políticas públicas regionales, inclusivas, que incentivan el trabajo colaborativo de nuestros países y que coayudan a la reactivación productiva y a la competitividad nacional e internacional por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. En este momento hablaremos de los requisitos del Reglamento Técnico Andino y para ello damos paso y damos también la bienvenida a Tania Gabriela Zamora Molero, funcionaria de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias al señor Mauricio Rodríguez. Muy buenos días con todos los asistentes y exponentes de este evento. Es un placer para mí poder compartir esta presentación del Reglamento Técnico Andino para el etiquetado de productos o confecciones, ¿no? Permítame un minuto, voy a poner la presentación. Ok, muchas gracias. Como una parte introductoria al reglamento, quiero exponer sobre qué es la Comunidad Andina. Nosotros como Comunidad Andina fuimos fundados en el 26 de mayo de 1969, donde se firmó el Acuerdo de Cartagena, como tratado constitutivo del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. Como organismo internacional y regional, buscamos promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos, impulsar el crecimiento y la generación de empleo productivo, contribuir al mejoramiento de la posición de los países de la CAN en el contexto económico internacional, facilitar la participación de los 4 países en el proceso de integración regional con miras a la formación de un mercado común latinoamericano, ¿no? La Comunidad Andina, acá vemos que somos 111 millones de ciudadanos andinos, de ellos el 10% es de Bolivia, el 45% Colombia, el 15% Ecuador, el 28% de Perú. Somos 4 países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Países asociados tenemos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Países observadores tenemos España y Marruecos. Somos la 11ª economía en el mundo. Tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 2.5%. Fue el crecimiento del Producto Interno Bruto de la CAN en el 2019. Tenemos 8.310.000 dólares de exportaciones intracomunitarias en el 2019 y son 115.984 millones de dólares en exportaciones al mundo. El Sistema Andino de Integración está conformado por un Consejo Presidencial Andino, por la Comunidad Andina, que es el órgano decisor, la Comisión de la Comunidad Andina como órgano decisor. Eso significa que son ellos quienes aprueban las decisiones, que ahora vamos a ver qué son las decisiones. La Secretaría General como órgano ejecutivo y es quien aprueba las resoluciones. El Convenio Hipólito Unanue, el Convenio Simón Rodríguez, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la Universidad Andina, el Consejo Consultivo de Autoridades Municipales, el Consejo Consultivo Empresarial. Es un órgano sumamente importante porque ahí es cuando oímos las necesidades del ámbito empresarial y la participación es clave para el desarrollo de la normativa. El Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, que es el órgano deliberante del Parlamento Andino, y el Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional, ¿no?
La comunidad andina está conformada, como les mencionaba, por 4 países, órganos intergubernamentales, organismos comunitarios e instancias de participación de la sociedad civil que conforman el Sistema Andino de Integración. La Secretaría General de la Comunidad Andina tiene la función de administrar el proceso de integración, velar por el cumplimiento de los compromisos comunitarios y presentar iniciativas y propuestas de decisión. Su sede está en la ciudad de Lima. Tenemos estos 3 ámbitos de acción que los podemos dividir, por ejemplo, en calidad, obstáculos técnicos al comercio, acceso al mercado, sanidad agropecuaria, integración física, transformación productiva, servicios e inversiones, asuntos sociales, propiedad intelectual, áreas especiales. Toda esta información la pueden encontrar en la página web. Algunos hitos de la comunidad andina son la zona de libre comercio, que fue consolidada en el año de 1993, donde el 100% de los productos andinos circulan sin pagar. Otros hitos, por ejemplo, es que tenemos 183 decisiones del Consejo y de la Comisión aprobadas, tenemos 2.220 resoluciones emitidas por la Secretaría General. Tenemos la eliminación gradual de los cargos del roaming, que beneficia a todos los ciudadanos. Está vigente desde el 19 de julio del 2020. La aprobación de la Carta Ambiental Andina, así entre otra información de los logros obtenidos, que lo pueden ver con mayor detenimiento en la página web. Ahora queremos centrarnos en la actualización del sistema, de la decisión sobre el Sistema Andino de la Calidad, que es la decisión 850, que es el marco en el que se trabaja todo lo que es reglamentación técnica, ¿no? Tenemos la presidencia pro tempore actualmente a cargo de Ecuador, y es con ellos que estamos trabajando. El Sistema Andino de la Calidad está conformado por las actividades como normalización técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, reglamentación técnica, metrología. El objeto de esta decisión es facilitar el comercio intrasubregional a través de la mejora de la calidad de los productos y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio. El Sistema Andino de la Calidad es gestionado por el Comité Andino de la Calidad, abreviado como CAC, tienen un representante principal y alterno de cada país miembro. La Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y también se cuenta con la participación de los órganos de enlace de cada país miembro. El Comité Andino de la Calidad coordina sus actividades con el soporte de las redes andinas de trabajo, así como con los grupos de trabajo para temas específicos. Las redes andinas están conformadas por organismos nacionales competentes según la normativa de cada país. Por ejemplo, la Red Andina de Normalización está conformada por los organismos de normalización de cada país miembro. La Red Andina de Acreditación, los organismos de acreditación de cada país miembro, y también, por ejemplo, si vamos a trabajar en este caso reglamentos técnicos, tenemos cada país designa a los organismos nacionales competentes que van a participar. En este caso del Reglamento Técnico Andino de Confecciones, se tuvo la participación muy activa de los ministerios de producción principalmente. En reglamentación técnica, los países podrán elaborar y aplicar, mantener reglamentos técnicos en función de los objetivos legítimos perseguidos. Esto es sumamente importante, que un reglamento técnico debe perseguir los objetivos legítimos. Los países miembros armonizarán de forma gradual los reglamentos técnicos que consideren de interés subregional. Para elaborar este reglamento técnico andino, como bien lo mencionaba el secretario, pues ha transcurrido bastante tiempo para lograr a tener una armonización, llegar a tener los mismos requisitos de la información que debe tener la etiqueta entre 4 países. Es importante porque el impacto que va a tener esta información exigible pues no es solo para un país, sino es para todas las empresas que forman parte de la comunidad andina. Los procedimientos para la elaboración, notificación, consulta previa, armonización, así como la estructura, adopción y los plazos de aplicación de los reglamentos técnicos nacionales y andinos
se encuentran establecidos en la decisión 827. Aquí en esta decisión es donde nos dice cómo se elaboran los reglamentos técnicos, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Tanto nacionales como andinos. La notificación sanitaria, perdón, la notificación de los reglamentos técnicos, cada país miembro deberá notificar a través de la Secretaría General los proyectos y textos finales de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Es decir, que antes de que un reglamento se convierta en reglamento, se tiene la obligación de notificarlos en proyecto. Entonces, como proyecto, es que los usuarios, las partes interesadas en general, pueden revisar y emitir sus comentarios, y ese trabajo, ya sea los países o la comunidad andina, pues va a tener que revisarlos y trabajar y ver si esos comentarios son incluidos o no, ¿no? Al final, cuando se aprueba el documento final, pues se publica también el tratamiento que se les dio a los comentarios recibidos. Esta parte es sumamente importante y les invito a todos los asistentes, sean fabricantes, sean comercializadores o sean usuarios, pues que tengan esa oportunidad de poder revisar los proyectos y hacer sentir su voz y su necesidad en plasmar sus consideraciones sobre algún proyecto, no solo de los reglamentos técnicos andinos, sino de todo lo que sus países puedan emitir. Esta información se encuentra en la plataforma CIRT, que ya la veremos más adelante. Igual está en la página web de la Secretaría General. El Reglamento Técnico Andino de Confecciones para el etiquetado de confecciones está aprobado por la resolución 2109 desde el 15 de noviembre de 2019. Ha sido modificado por la resolución 2173 y tiene por objeto establecer la información mínima que debe ser incluida en la etiqueta de las confecciones fabricadas o importadas que se comercialicen dentro de la subregión, así como las condiciones en que deben presentarse dicha información con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir error a los consumidores o usuarios sobre las características de este producto. Esto es sumamente importante. Si ustedes ponen en la etiqueta, por ejemplo, que es 100% algodón, pues esta información no puede ser errónea de tal manera que el consumidor se deje llevar y finalmente compre algo que tal vez tiene un porcentaje menor. Por eso la etiqueta, la información que se pone en la etiqueta es sumamente importante. El campo de aplicación, ¿qué productos están incluidos o qué productos deben cumplir con este reglamento? Los productos están listados por las subpartidas arancelarias clasificadas en la andina, que se encuentran en el anexo 1 de este reglamento, ¿no? Ustedes van a poder revisar el anexo 1 de este reglamento y ahí podrán ver, déjenme ver si se puede descargar. Ahí podrán ver, no se puede. Entonces, en el anexo 1 del reglamento, ustedes van a poder revisar cuáles son las partidas arancelarias que están a las que se les aplica este reglamento. Además, ¿quiénes deben aplicar este reglamento? Las personas naturales o jurídicas que fabriquen, importen o comercialicen dentro de la subregión andina. Ojo, acá es quienes fabriquen, importen, es decir, todo producto que se comercialice en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú tiene que tener esta información. El reglamento tiene definiciones. Es sumamente importante definir de forma que tenemos una pequeña interferencia, te estamos escuchando entrecortados. Si por favor podrías apagar tu cámara para que el sonido salga perfecto. Esa sería la recomendación para que prioricemos tu ancho de banda. Por favor. ¿Podrías? Ok, sí, y acercarte un poco al módem en caso de que sea necesario para que podamos escucharte mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Por si me confirman que ahora me escuchan mejor, les mencionaba que las definiciones son sumamente importantes. Te escuchamos entrecortado aún, Gabriela. No sé si podrías conectarte a alguna red que tenga más señal, quizás. Sí, en este Vamos a momento, agradecer. déjeme, por favor. Gracias. Mientras esperamos que Gabriela verifique el tema de su ancho de banda, queremos también agradecerles a todas las personas que se encuentran bastante activas e interactuando con nosotros, tanto a través de Facebook Live como quienes se han inscrito a través de la plataforma Cisco Webex. Sí, justamente estamos verificando el ancho de banda de nuestra ponente para que puedan escuchar correctamente. Les agradecemos a todos por su retroalimentación. Ok. Se está cargando ya tu presentación. Ahí podemos ver las distintas definiciones. Llegamos al capítulo de requisitos. ¿Qué información debe incluir la etiqueta? Tenemos requisitos generales como la información requerida que debe requerida en el presente artículo, por ejemplo, podrá ser consignada en una o más etiquetas. Por ejemplo, debe ser redactada en términos sencillos, debe indicar con caracteres claros, visibles y fáciles de leer, debe estar presentada en idioma español o castellano, sin perjuicio de que la información pueda ser presentada en otros idiomas, pero lo más importante es que debe tener la información en el idioma de los 4 países, ¿no? Otra información adicional que puede poner, por ejemplo, el productor o comercializador es que cualquier otra información que permita al consumidor o usuario decidir la adquisición del producto. No debe ocultar o transgredir la información mínima requerida. Eso es sumamente importante, ¿no? La información mínima a contener es la composición de los materiales que conforman el producto, las instrucciones de cuidado y conservación, la identificación del fabricante o importador, la talla o dimensiones, según sea aplicable, el país de origen o fabricación. Para indicar el país de origen se puede indicar las expresiones como hecho en, fabricado en o elaborado en. Los requisitos otros requisitos, ¿no? Unas características generales, ¿no? Se debe asegurar la presentación de las etiquetas en todas las etapas de la cadena productiva. Esto es sumamente importante, que la etiqueta no se vaya a perder o no se pierda la información hasta que llegue al consumidor o usuario final. Una etiqueta, como bien se mencionaba, tiene que ser, no tiene que borrarse y tiene que permanecer hasta que llegue al usuario final. Eso es sumamente importante. Las etiquetas deben de estar colocadas en un sitio visible del producto o en un lugar de fácil acceso. No la puedo poner dentro de la costura, ¿no? Tiene que ser para que el usuario pues, pueda leer la información que quiero que lea el usuario, que es la información que le va a ayudar a decidir su compra. Cuando la etiqueta se encuentra adherida, debe tener propiedades y características de manera que al ser removida de los productos, esta conlleve a su destrucción o impida su reutilización. Las etiquetas no podrán sobreponerse sobre cualquier otra etiqueta para ocultar alguna información del producto originalmente fabricado. Una característica de permanencia, por ejemplo, es que la etiqueta podrá ser de carácter permanente o no permanente. ¿Cuál es la información que debe de ir en la etiqueta permanente? Es la composición de los materiales que conforman el producto, las instrucciones de cuidado y conservación, el país de origen. Esa información siempre tiene que ir en la etiqueta permanente.
podrá consignarse en una etiqueta permanente o no permanente la identificación del fabricante o importador, tallas o dimensiones según sea aplicable, ¿no? Denominación de los materiales. ¿Cómo voy a denominar a los materiales? Dice, los materiales deben consignarse en la etiqueta con los nombres genéricos o denominaciones de las fibras textiles, sintéticas, artificiales o naturales. ¿Cuál es esa denominación? Está en el anexo 3 del reglamento. ¿Cuál material? Cualquier material que no corresponda a cuero, piel curtida, no se debe utilizar dicho nombre. Por ejemplo, cuero sintético, cuero recuperado, cuero ecológico, entre otros. Otra consideración de denominación de los materiales, los elementos de cierre o ajustes, adornos, artículos similares, así como aquellos indicados en el anexo 2 del reglamento, no forman parte del contenido porcentual especificado en el numeral 7.2, ¿no? Esto es importante. Y así hay otras consideraciones que el reglamento establece para denominar a los materiales. La declaración de la composición de los materiales. ¿Cómo voy a declarar si tengo una prenda que tiene más de un tipo de material? Puede tener algodón, puede tener gasa, puede tener otro tipo de material. Entonces, ¿cómo se denomina? El porcentaje de participación de los materiales de las confecciones se debe declarar en orden decreciente, de acuerdo con las siguientes opciones, y ahí el reglamento te lista unas opciones, ¿no? Además dice, todo material que compone las confecciones en un porcentaje igual o mayor al 5% del total del producto debe declararse. Los materiales en un porcentaje menor al 5% o que en su conjunto sea inferior al 15% de la masa total puede declararse como otros. Los materiales que aporten características especiales o funcionales al producto deben declararse indicando su denominación genérica aún cuando se encuentren por debajo del 5% de la masa total del producto. Entonces, ahí tenemos y cómo declarar la composición. Otra información que tiene el reglamento es de las instrucciones de cuidado. Las instrucciones de cuidado y conservación deben ser incluidas según lo dispuesto en la norma ISO 3758 textil etiquetado de conservación por medio de símbolos. Entonces, hay que ver esta norma y hay que ver los símbolos que se tienen para esta norma y qué significa cada símbolo, y esa información tiene que ser incluida. De la identificación del fabricante o importador. Se debe consignar el nombre de la persona natural o la razón social del fabricante o importador según corresponda, incluyendo la identificación tributaria u otros registros exigibles en el país de destino o de comercialización de estos productos. Esto es sumamente importante también. Hay que tener en cuenta que la identificación tributaria depende del país de destino. La inclusión de marcas, logotipos, no sustituye la identificación del fabricante o importador exigida por el presente artículo. Y en caso se incluyan marcas, estos deberán ir en concordancia con lo establecido en la decisión 486 del régimen común de propiedad intelectual, el título 6 de las marcas. Entonces, si voy a incluir marcas, tengo que observar además otra decisión, que es la decisión 486. ¿Dónde la encuentro? En la página web de la Secretaría General. Otros requisitos para el etiquetado de confecciones es de la talla. Las tallas deben expresarse en formas alfabéticas o numéricas o ambas, admitiéndose sus expresiones de uso cotidiano. Las dimensiones deben expresarse utilizando el Sistema Internacional de Unidades, sin perjuicio del empleo adicional de otros sistemas de unidades. ¿Cuál es el Sistema Internacional de Unidades? Es centímetros, básicamente, porque las tallas se miden en longitudes, ¿no? Entonces, la otra medida es peso, ¿no? Que es kilogramos o gramos, es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esa es la información, ese es el Sistema Internacional de Unidades y ese es el medio cómo medir las dimensiones.
Condiciones complementarias para el etiquetado. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un conjunto compuesto por más de 2 prendas? ¿Cómo va la etiqueta? ¿Va la etiqueta en una o va la etiqueta en 2? El reglamento dice que la etiqueta tendrá que ir en cada una de las prendas. Cuando la composición difiera en cada prenda de vestir, se debe declarar la composición de los materiales por separado, identificando cada una de ellas. Eso es cuando es conjuntos. ¿Y qué pasa cuando son pares? Por ejemplo, pares de medias, mitones. Dice que la etiqueta debe presentarse en al menos una de las prendas que componen el par. Otra consideración es que cuando las confecciones, debido a su composición, delicadeza o tamaño o empaque, no permita ver su contenido, deberá llevar pegada en su empaque la etiqueta. Y ahí pone el reglamento, te pone algunos ejemplos que pueden revisar con mayor detenimiento. Y finalmente tenemos cuando un complemento de vestir es parte de una confección. Por ejemplo, un pantalón que tiene un cinturón. Se debe presentar las 2 etiquetas por separado, salvo que sea del mismo material. Entonces, esta es la información que ustedes pueden encontrar en el Reglamento Técnico Andino en todo lo concerniente a requisitos. ¿Cómo vamos a evaluar el cumplimiento de estos requisitos? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a vigilar el cumplimiento de estos requisitos? También el Reglamento Técnico Andino te dice. ¿Qué pasa si no cumplo? También el Reglamento Técnico Andino lo establece. ¿Cómo es que se va a vigilar? ¿Cómo se va? ¿Qué sanciones se van a aplicar? También lo dice. Y para eso tenemos la participación de cada uno de los países miembros, donde nos podrán explicar y exponer cómo es que en cada país van a hacer este trabajo de vigilancia y control. Con esto, muchísimas gracias. Vamos a ir revisando las preguntas que han ido llegando. Mientras, quiero dar la palabra a Alejandra para que pueda continuar con el evento. Muchísimas gracias a todos y disculpen las interrupciones de conexión que hayamos tenido. Muchas gracias. Gracias, Tania. Y para conocer más sobre la vigilancia y control en los países miembros de la Comunidad Andina, contaremos con un representante de cada país. No olviden que sus preguntas pueden formularlas a través del botón preguntas y respuestas si están conectados a través de Webex o a través de los comentarios si están siguiéndonos a través de nuestra transmisión a través de Facebook Live. Recordamos a los participantes que pueden hacer, como les digo, sus preguntas y luego tendremos una ronda exclusiva de preguntas-respuestas para poder solventar sus inquietudes. De inmediato, iniciamos con la ponencia de Bolivia e invitamos a Gerson Chacón Limanchi, director de Metrología Legal del Instituto Boliviano de Metrología, IBMetro. Este es nuestro primer país en darnos su presentación. Lo escuchamos. Ahora sí, ¿se puede ver la presentación? Sí, estamos mirando tu presentación. Perfecto. Muy buenos días a todos los participantes de esta reunión, a los representantes de la Secretaría General de la CAN, a los representantes de los países miembros y a la distinguida concurrencia que nos está acompañando en sala y por las redes sociales también por donde se está transmitiendo. Me presento, mi nombre es Gerson Chacón, soy director de Metrología Legal del Instituto Boliviano de Metrología para poder poner en consideración de cada uno de ustedes el procedimiento referente al tema que ya nos explicó Gabriela, el tema del reglamento técnico andino para confecciones. Ya. Bueno, en Bolivia, la autoridad gubernamental encargada de administrar la reglamentación técnica es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Dependiente de esta cartera de Estado, el brazo operativo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en cuanto a la supervisión de reglamentos técnicos, es el Instituto Boliviano de Metrología, IBMetro.
Para dar un preámbulo a lo que es un reglamento técnico, como ya todos los conocemos, es un documento de carácter obligatorio en el que se establecen las características técnicas de un producto o los procesos y métodos de producción relacionados con él. El reglamento técnico contiene procesos que evalúan su conformidad y si ellas no se cumplen, se determinan las acciones o sanciones correspondientes. Bueno, para el reglamento técnico andino, para el etiquetado de confecciones, el objetivo, como ya nos lo mencionó Gabriela, es establecer la información mínima que debe ser incluida en la etiqueta de las confecciones fabricadas o importadas que se comercialicen dentro de la subregión andina. La aplicación de este reglamento es para todas las personas naturales o jurídicas que fabriquen, importen o comercialicen dentro de la subregión andina los productos señalados en el presente reglamento. Bueno, como ya Gabriela nos explicó todo el preámbulo del contenido del reglamento técnico, vamos a pasar a explicar cuál es el procedimiento que estamos implementando o que vamos a implementar en Bolivia en esta gestión una vez que se inicie el cumplimiento del reglamento técnico. En Bolivia, para la vigilancia y Disculpa, control, disculpa, ¿sí? Gerson. ¿Podrías tal vez poner tu presentación en pantalla completa? Porque vemos como dos pantallitas y se ve bastante pequeño. Ya, perfecto. A ver, un segundito. Ya, ¿me confirman si está ya en... Sí, ahí se ve en pantalla completa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Disculpa por la la observación. Bueno, continuamos. Como ya habíamos hecho un preámbulo acerca de lo que es la reglamentación técnica, vamos a detallar específicamente cómo va a ser el procedimiento acá en Bolivia. Respecto al tema de la vigilancia y control, se va a establecer en Bolivia un mecanismo que lo llamamos un certificado de cumplimiento de reglamento técnico. Ya. Este certificado de cumplimiento de reglamento técnico establecerá o definirá si un producto o los productos de confección que sean fabricados, importados, cumplen con el reglamento técnico andino. Inicialmente, para la emisión de este certificado, como lo mencionábamos, de cumplimiento del reglamento técnico, o en sus siglas que lo denominamos acá CCRT, las empresas tendrán que realizar un registro inicial en llenando formularios que serán debidamente publicados en la página web del Instituto Boliviano de Metrología y Metro, el cual podrán acceder todos los productores e importadores de las confecciones y en el cual tendrán que llenar los siguientes datos mínimos: el nombre de su representante legal, la dirección legal para sus notificaciones correspondientes, la dirección o direcciones comerciales o los puntos de comercialización y el tipo de productos que se fabrican o se importan. Adicional a este formulario de registro de los datos generales de la empresa solicitante, en Bolivia tendrán que adjuntar documentos que corroboren la legalidad de la conformación de la empresa. Para ello necesitaremos una copia sencilla de la matrícula de comercio establecida en Bolivia, el número de identificación tributaria o NIT en formatos digital e impreso y una fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. El registro de empresas, una vez presentada toda esta información en las ventanillas del Instituto Boliviano de Metrología, cabe considerar de que es una recomendación
del reglamento técnico andino, que las empresas deban mantener actualizados los datos reportados para su registro y que además el llenado del formulario del registro de las empresas para el reglamento técnico del etiquetado de confecciones, toda la documentación que mencionamos de respaldo y la presentación en IPMETRO se constituya una declaración jurada por parte de las empresas solicitantes para los fines legales que correspondan. Una vez realizado el registro, se le otorgará a los correspondientes solicitantes un número único de registro que será debidamente incluido en la base de datos de INMETRO. Entonces, con esta información inicial, las empresas podrán realizar sus correspondientes solicitudes de emisión de certificación de cumplimiento del reglamento técnico. El formulario, bueno, para cada importación o para cada aspecto de la fabricación que realicen los fabricantes o importadores, deberán llenar otro formulario que también se establecerá o se colgará en la página web de INMETRO para la emisión de los certificados de cumplimiento del reglamento técnico correspondiente a los productos de fabricación nacional o importados. Para esta solicitud, deberán llenar en los correspondientes formularios el nombre de los solicitantes, el representante legal, la razón social de la empresa a la cual pertenecen, el NID, la dirección, el correo electrónico, el número de celular y todos los datos vigentes del contacto de la empresa para que podamos hacerlo coincidir con los datos correspondientes a su registro. Tendrán que mencionar también el número de registro con el cual se encuentran en INMETRO, debidamente actualizados, y mencionar si los productos corresponden a una importación o producción nacional. Detallar además en la solicitud la descripción de los productos que están siendo fabricados o que están siendo importados. Adicional a este formulario, para el caso especialmente de la importación, tendrán que adjuntar documentos correspondientes para la importación. En Bolivia, generalmente los documentos que se solicitan para este fin son las facturas comerciales de importación, las listas de empaque o las partes de recepción que pueden recabar en aduana. Adicional a ello, la documentación que respalde la declaración de la composición de los productos de manera principal, porque uno de los objetivos, como mencionaba el reglamento, es poder declarar, establecer, ya sea en las etiquetas o en documentación adicional, la composición que tienen cada una de las prendas para el beneficio y la defensa de los consumidores y consumidoras. Finalmente, adjuntar un detalle de los formatos de las etiquetas de los productos con las características que están especificadas en el reglamento técnico para el etiquetado de confecciones. Existe en el reglamento técnico un listado de las características mínimas o de la información mínima que deben contener las prendas, y eso se realizará la inspección, la evaluación correspondiente. Por último, respecto a la supervisión y control, evidentemente en el reglamento técnico no se ha establecido una metodología de evaluación de la conformidad para el cumplimiento, digamos, del reglamento técnico. Sin embargo, deja a los países miembros el hecho de la supervisión y control e INMETRO para realizar la vigilancia del cumplimiento del reglamento técnico. Llevará a cabo la supervisión y control de los requisitos contenidos en las etiquetas, por lo cual, cuando sea requerido, se coordinará con los fabricantes nacionales y los importadores para una respectiva toma de muestras en caso de realizar ensayos en organismos de evaluación de la conformidad. Muchas gracias por su atención. Esa sería, en resumen breve, el parte del procedimiento que se tendría en Bolivia respecto a la aplicación del Reglamento Técnico Andino de Confecciones.
Muchísimas gracias a Gerson, quien ha representado a Bolivia, y damos paso a Ecuador, representado por Mauricio Rodríguez, subsecretario de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mauricio, adelante, por favor. Buenos días, quisiera confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Estamos también ya mirando la presentación correctamente. Ok. Primero, muy buenos días con todos los participantes nuevamente. Desde el Ecuador y desde la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, queremos hacerles una pequeña presentación de nuestra iniciativa de control posterior. ¿Por qué hemos, hablando específicamente del Ecuador, por qué hemos trabajado en este control posterior? Primero, existe el decreto 68 que el nuevo gobierno definió y donde dispuso que una de las principales prioridades a nivel de todos los sectores tiene que ir relacionado a actividades de control posterior, donde se faciliten trámites, donde los procesos sean más ágiles, donde se ahorren costos y donde de alguna forma todas esas iniciativas ayuden a mejorar la competitividad de las empresas. Por otro lado, al simplificar los trámites dentro de un control posterior como el que estamos pensando, se simplifica el tema de las inspecciones de control previo, se simplifica el tema de la inscripción de certificados previos, en este caso anteriormente era en el Instituto de Normalización del Ecuador. Entonces, con todo eso se logra una simplificación de trámites para que sea mucho más ágil toda la parte de producción y de importación, en este caso de la parte textil. También como Ecuador tenemos muy claro el tema de la apertura del mercado, de liberar el mercado, y eso hace que la exportación de productos de Ecuador sean mucho más ágiles. Creemos que la firma del reglamento de la CAN en tema de textiles puede impulsar a eso, y también que el mundo pueda venir al Ecuador en una competencia muy marcada, con libertad, pero con cumplimiento de requisitos de calidad y con cumplimiento en este caso, de requisitos de etiquetado, donde el importador y el productor estén en igualdad de condiciones, siempre y cuando cumplan los requisitos. Y por otro lado, el alinearnos, el respetar y el estar muy cercanos con convenios y acuerdos internacionales que nos permiten tener mayor amplitud de este reconocimiento en el mundo. Una de las primeras cosas que hemos hecho es que el 15 de noviembre, que entra en hacerse efectivo el reglamento de textiles de la CAN, los reglamentos técnicos ecuatorianos serán de cierta forma reemplazados, o serán en este caso derogados los reglamentos ecuatorianos, y entraremos a estar en vigencia de los reglamentos técnicos dispuestos por la CAN. Por otro lado, una consideración importante es que la etiqueta es la declaración juramentada de la composición del importador, de las condiciones del textil que está entrando. Todo deberá estar marcado en etiqueta de acuerdo a lo que dispone la ley. Otra de las cosas importantes en la que estamos basados en el control posterior, creo que el más importante es el tema de la buena fe, porque el importador o el productor nacional deberá cumplir con el reglamento, y obviamente con el control posterior nosotros estaremos revisando si cumple o no cumple, y obviamente de acuerdo a la ley de calidad aplicando las sanciones que tengan que aplicarse en caso de que no se cumpla. Todo esto alineado al consumidor, a que esté informado el consumidor, cuidando su salud, su seguridad, su ambiente, la defensa de este consumidor, de que no sea engañado y que la etiqueta, al ser de la declaración juramentada, cumpla con todas las disposiciones y cumpla con lo que está disponiéndose. Como resultado de todo este levantamiento, se va a ir generando una base de datos
de riesgos con la que se va a ir calificando a cada importador o a cada productor nacional, de tal forma que las inspecciones, las visitas, estén alineados a su nivel de riesgo por cumplimiento o por incumplimiento de requisitos en este caso. Y también otro de los principios claves es el tema de equidad, tanto para productores nacionales e importadores que estén en la misma línea, siempre con un esquema de infraestructura de calidad desarrollada. Este rato en el Ecuador, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente desde la subsecretaría para identificar esta infraestructura de calidad en el caso de textiles y confecciones que nos permita tomar una muestra y poder enviar a un laboratorio y garantizar la calidad del producto. Nosotros hemos identificado dos tipos de control posterior, un control posterior proactivo y un control posterior reactivo. El control posterior proactivo va a ser el que generemos desde la Subsecretaría de Calidad, donde está definido un plan de inspecciones anual que arrancará en enero del 2022, donde medio de estadísticas y de modelos matemáticos nos va a permitir una representativa del mercado en diferentes ciudades del país y en base a eso hacer un levantamiento de cómo están los importadores. No se va a poder hacer a todo el producto importado y a todo el producto nacional. Sin embargo, con una muestra representativa donde hemos mezclado esos dos ítems, nos va a permitir tener cierta confianza de lo que está sucediendo. Y de la misma forma, habrá un grupo que por muestra aleatoria nos toque una revisión documental, pero habrá otro grupo que por una muestra aleatoria nos tocará un ensayo o un análisis de laboratorio, que en este caso será cancelado por el ente que sea seleccionado en la muestra. El otro lado es un control posterior reactivo que se enciende el momento que hay una denuncia, que hay una alerta del mercado, alguien que nos llegue como notificación entre empresas. Un productor nacional puede alertarnos a nosotros o presentar una denuncia de que algún importador esté incumpliendo. Y también hay el voluntario, donde cualquier empresa que sabe que está cumpliendo puede venir, presentarse y decir, quiero que me hagan el control posterior para garantizar que yo estoy cumpliendo con el etiquetado. Definiendo matemáticamente como lo hemos visto, hay una N que es la población general de importadores, de importadores y de productores nacionales, donde se han cruzado RUCs, donde se han cruzado que es la información tributaria, se han mezclado también la importación con datos de la aduana. Matemáticamente se saca un nivel de inspección, que es un N, y matemáticamente también se saca otra muestra para lo que es informes de laboratorio o análisis de muestra. Netamente, fórmulas de muestreo aleatorio estadístico y un sorteo de esta forma. Este es solo un ejemplo de que dependiendo del número de entes, personas naturales o personas jurídicas que hemos identificado, nos va a salir el número de inspecciones que debemos hacer. En este caso y para el ejemplo, para cada uno de los reglamentos técnicos y específicamente en el sector textil. Al momento y con el ingreso del nuevo gobierno estamos analizando dos opciones. La una es la ejecución externa por organismos de inspección, donde se está evaluando el hecho de la forma de pago, sea por el ente privado que se ha inspeccionado o sea por el Estado. Y la otra opción dos que estamos presentando también al Ministerio de Finanzas es que el Estado asuma la ejecución de estas inspecciones, básicamente con personal propio. Hay un procedimiento para manejar las muestras cuando son llevadas al laboratorio, el tema de nombre, etiqueta, embalado, traslado, para garantizar que esa muestra sea controlada. Y también se está evaluando la posibilidad de modificar la ley de calidad para elevar aún más las sanciones, de tal forma que, si vamos al inicio, la etiqueta es una declaración juramentada, el incumplimiento también tenga una sanción ejemplificadora.
Para que tengan solo como un ejemplo, hemos hecho un esquema de muestreos para inspeccionar a la industria formal, pero también inspeccionar a la industria informal y tratar de irla captando y que vaya entrando a la formalidad en base a las sanciones y a las visitas. De la misma forma, hemos sacado un análisis de inspecciones y muestreos anuales, mensuales y diarios, de tal forma que podamos cumplir con nuestro plan de inspecciones anual. Para terminar, y resolviendo una problemática de a quién hago la visita, tratando de ser lo más imparciales posible y que no pueda ser manipulado, también hemos incorporado un modelo de aleatorio de sorteo, por llamarlo así, donde la herramienta matemática nos indica a quién hay que visitar, a quién hay que tomar la muestra, o a quién no hay que visitar, o a quién hay que hacerle una de las dos. Esto nos permite que sea algo numérico y no manipulable para evitar cualquier situación que no sea deseada. Básicamente eso es lo que como Ecuador podríamos compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición. Es momento de escuchar a Ivette Sánchez por parte de Perú. Ivette es jefa del equipo legal de la Dirección de Fiscalización del Indecopi. La escuchamos. Sí, buenos días. A ver, un momentito para compartir mi presentación. Ivette, mientras tanto, les recordamos nuevamente que todas sus preguntas pueden formularlas a través del botón preguntas y respuestas en el caso de Webex, y si están conectados por Facebook Live pueden hacerlo a través de la caja de comentarios. Sí. ¿Me confirman si se ve la presentación completa? Perfecto, ya podemos ver la presentación y te podemos escuchar también correctamente. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Ivette Sánchez, yo soy jefe del equipo legal del equipo de Industria y Comercio de la Dirección de Fiscalización del Indecopi, que en Perú tiene competencia para ver, entre otros temas, aspectos vinculados a la protección al consumidor. Mi presentación va a ir enfocada a indicar cuál es la actividad de fiscalización o cuáles son las acciones que realizamos en el marco de las fiscalizaciones para verificar el correcto etiquetado de los productos y específicamente abocándonos al tema de hoy del etiquetado de las confecciones. Este es un poco el índice que vamos a tocar el día de hoy, algunas consideraciones generales, cuál es la función del Indecopi, cuáles son las facultades de supervisión que tenemos, cómo es que planificamos las supervisiones y finalmente, bueno, algunos puntos específicos respecto al etiquetado y rotulado de productos. En primer lugar, es necesario considerar que cuando hablamos de la actividad de fiscalización, se hace referencia a todos estos actos o diligencias de investigación, supervisión y control que se realizan con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones, de las prohibiciones o de otras limitaciones que se exigen a los administrados. Y según la norma en Perú, que es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, estas acciones, este conjunto de diligencias se tienen que realizar bajo un enfoque preventivo o bajo un enfoque de cumplimiento normativo y tomando en consideración ciertos aspectos como la prevención de riesgo, como la planificación de las acciones y con el objetivo de que la acción que puede ejecutar tenga además un impacto, un efecto disuasivo en el mercado. Es importante tener en cuenta además que según lo que establece esta norma, esta facultad para fiscalizar, para supervisar, para controlar e inspeccionar es otorgada por una ley o por un decreto legislativo. Y en este caso sí es importante tener en cuenta cuál es esta norma o cuál es esta ley que faculta al Indecopi a realizar esta actividad de fiscalización.
Aquí tenemos que irnos a la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, que es el Decreto Legislativo 1033, que establece de forma expresa que para el cumplimiento de las funciones el INDECOPI se encuentra facultado, entre varias cosas, a supervisar y fiscalizar las actividades económicas, a imponer sanciones, a ordenar medidas preventivas y cautelares, resolver controversias, entre otras potestades que se hayan establecido en estas normas. Ahora bien, teniendo en claro que el INDECOPI tiene facultades para supervisar, es importante darles a conocer que existe la posibilidad de que se ejecuten dos tipos de supervisiones, ¿no? Tenemos como una especie de clasificación. Tenemos a las supervisiones orientativas y tenemos a las supervisiones clásicas. ¿Y por qué es importante tener en claro cuáles son las diferencias respecto a estos dos tipos de supervisiones o fiscalizaciones que podría ejecutar el INDECOPI? Porque en principio el efecto es diferente. Cuando hablamos de una supervisión orientativa, estamos hablando de una acción preventiva, que en principio no lleva a recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y tampoco a la emisión de algún tipo de sanción por parte de la administración, sino que más bien lo que va a generar es que se pueda hacer una evaluación, un análisis del cumplimiento de las obligaciones y en caso se identifique algún riesgo o algún incumplimiento, se emita una alerta con la finalidad de que el administrado adopte las acciones que correspondan para mejorar o revertir este incumplimiento detectado. Aquí, como parte de la estrategia o como parte de las acciones que se ejecutan, además existe la posibilidad de que podamos solicitar al administrado que acredite el cumplimiento de las obligaciones que han sido materia de observación. ¿Qué es lo que pasa con las supervisiones clásicas? En las supervisiones clásicas sí implica el inicio de una investigación que va a tener como finalidad evaluar o verificar el cumplimiento de las conductas, pero que a diferencia de las supervisiones orientativas, la culminación de estas acciones de investigación sí se van a materializar en un informe que va a contener recomendaciones y que puede ser el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, dictar algún tipo de medida de advertencia en el cual se deje constancia de los incumplimientos detectados, se pueden recomendar las acciones de mejora y en caso se llegue a identificar que existe un cumplimiento, pues se recomendaría el archivo de la investigación. En esta parte, para este tipo de supervisiones clásicas, sí se requiere que se haga tanto un análisis legal como un análisis técnico respecto de las obligaciones que se están verificando. Aquí es importante tener en cuenta simplemente algunas potestades o facultades que tiene la administración pública en el desarrollo de la investigación o de las fiscalizaciones, y es que puede requerir al administrado que presente cierto tipo de documentación, puede realizar inspecciones presenciales. Un punto importante para rescatar aquí en esta parte es que de acuerdo a las facultades que tiene el INDECOPI para supervisar o verificar el etiquetado de productos manufacturados en general o de alimentos, por ejemplo, es que estas verificaciones se realizan cuando el producto se encuentra siendo comercializado en el mercado, con lo cual existe la posibilidad de que se realicen inspecciones de carácter presencial y que se puedan realizar interrogaciones, por ejemplo, a las personas que están participando de la diligencia. Otro punto importante a considerar es que se pueden realizar inspecciones con o sin notificación previa en los locales de las personas naturales o las personas jurídicas que van a ser objeto de fiscalización. En este punto es importante tener en cuenta que no necesariamente tenemos que avisar o notificar con días de anticipación de que vamos a realizar algún tipo de acción de fiscalización o de inspección, sino que se puede realizar y notificársele, ponérsele de conocimiento, eso sí, en el momento de la diligencia, cuál es el objeto de la fiscalización, qué es lo que vamos a verificar y solicitarle como corresponde las facilidades para el desarrollo de la actividad. Todo tipo de ampliación respecto a lo que se va a verificar, evidentemente tiene que comunicarse al administrado, y además se pueden utilizar
equipos de grabación, se pueden realizar tomas fotográficas, se levanta un acta en el que se deja constancia de forma objetiva de lo que se evalúa en el momento. Como parte de la acción de fiscalización, además, debemos tener en cuenta que existen deberes que debe cumplir el fiscalizador, y en este caso está mucho vinculado al tema de la identificación, a informar de forma correcta al administrado cuál va a ser el objeto, la finalidad de la diligencia para que el administrado sepa específicamente qué es lo que se va a realizar. Además, toda la información que se levante o que se recopile a través de las actas de fiscalización tiene que dejarse en copia al administrado también, tiene que dejarse, tiene que anotar cuáles son las observaciones que se puedan levantar en el momento de la diligencia, y sobre todo es importante que se guarde reserva respecto a la información que se está obteniendo como parte de la labor de fiscalización. Y de la mano tenemos cuáles son los derechos de las personas que están siendo fiscalizadas, que en este caso está vinculado a recibir la información respecto al sustento legal y al objeto de la fiscalización, cuál es el plazo que más o menos va a tomar, va a conllevar la diligencia. Aunado a ello, el administrado también puede realizar grabaciones de audio o grabaciones de video en las diligencias en las que participen, así como los inspectores pueden hacerlo, los administrados también. Deberán presentar los documentos o pruebas o los argumentos que se soliciten, además de dejar constancia de las observaciones en el acta o en el documento que se levante, en el que se deberán incluir las observaciones que tengan al respecto. Pueden requerir además la identificación de los inspectores, sus credenciales, sus documentos que acrediten realmente la identificación, y evidentemente también pueden requerir de algún tipo de asesoría en caso lo consideren. Y como parte de los deberes debemos tener en cuenta que deberán brindar todas las facilidades para realizar las inspecciones o las acciones de fiscalización, permitir el acceso en caso sea necesario a las instalaciones para hacer la verificación y suscribir las actas correspondientes. Bueno, esta es una parte, un detalle pequeño de cuál es el contenido del acta. Siempre tiene que haber la identificación de quienes participan durante las diligencias. Tiene que dejarse constancia de dónde se está desarrollando, cuál es la fecha, el lugar, hora de apertura, hora de cierre de la diligencia, quiénes están participando como inspectores, quiénes como representantes de las empresas fiscalizadas o las personas naturales o jurídicas fiscalizadas, cuáles son los hechos que se están verificando y las observaciones que vayan a quedar de alguna de las dos partes. La firma en el acta, ¿no? Debemos tener en cuenta aquí que cuando se levantan este tipo de documentos, en algunas ocasiones el administrado no quiere firmar el acta o no quiere identificarse, y esta circunstancia en realidad lo único que va a generar es que se deje constancia de ello en el documento e igual se le haga entrega de una copia al administrado. Y estas son un poco las formas de conclusión que se tienen para realizar las supervisiones, ¿no? Como les mencionaba, puede ser una certificación de conformidad, las recomendaciones de mejoras, advertencias en casos de incumplimiento o las recomendaciones en caso se llegue a identificar la existencia de algún tipo de responsabilidad administrativa, con la recomendación del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo es que el Indecopi realiza sus acciones de fiscalización? En primer lugar, debemos tener en cuenta que no es que podamos realizar acciones de inspección, fiscalización o supervisión ni a todos los sectores ni a todas las obligaciones que puedan estar incluidas en las normas. Por lo tanto, sí es importante que se haga una selección de sectores y de materias. ¿Y cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para hacer esta selección? En primer lugar, hacemos una evaluación de cuáles son estas obligaciones que pueden generar
algún tipo de afectación en caso se presente un incumplimiento, cuáles son esos sectores o esas materias que generan mayor riesgo en la sociedad, considerando dos cosas, la probabilidad de incumplimiento y el daño que puede generar ese incumplimiento. Buscamos hacer supervisiones de impacto, es decir, que las acciones de supervisión permitan la disuasión de las conductas o de las posibles conductas infractoras y además que exista un uso eficiente de los recursos, es decir, que la estrategia que se llegue a elegir, ya sea como una supervisión orientativa o como una supervisión clásica, realmente permita no solo el impacto que se quiere, sino además el menor uso de recursos posibles. Para ello tenemos como parte de los documentos que son la guía, tenemos un plan, contamos con un plan anual de supervisiones en la cual se busca incluir todos aquellos sectores y materias que se van a fiscalizar o se van a evaluar durante el año, ¿no? Sin perjuicio de que en el transcurso vaya advirtiéndose la necesidad de planificar algún tipo de acción que no pudo ser incluida al momento de la elaboración del plan anual y que también tiene que cumplir con estos 3 lineamientos, porque tenemos que seguir como parte de la política de supervisiones que tenemos a la fecha. Estos son algunos de los sectores priorizados, dentro del cual se encuentra el sector de comercio e industria también, en el que vemos el tema del etiquetado y rotulado de productos. La estrategia de supervisión, como ya se ha presentado anteriormente también, nosotros sabemos que hay un universo de administrados. Cuando se trata de normas que están próximas a entrar en vigencia, buscamos o tratamos de que las supervisiones de planificar acciones de carácter orientativo, es decir, que busquen identificar posibles incumplimientos para alertar a los administrados y que puedan adoptar las acciones de mejora. Y luego de esta etapa de supervisión orientativa, hacemos una planificación de supervisiones ya también sobre una muestra para ya realizar acciones de investigación que te puedan conllevar en caso de incumplimiento a una sanción, ¿no? Sin perjuicio de las acciones de capacitación, disuasión que puedan llevarse a través de otras áreas del INDECOPI también. Como parte del marco normativo en Perú que faculta al INDECOPI a verificar el etiquetado y el rotulado de productos, debemos tener en cuenta que existe la obligación de acceder al derecho de información por parte de los consumidores. Información que tiene que tener ciertas características, ¿no? Tiene que ser información oportuna, suficiente, veraz, tiene que ser fácilmente accesible y además tiene que ser relevante para tomar una correcta decisión de consumo o una elección de consumo que se ajuste a los intereses que tienen los consumidores. Y aquí es importante lo que ya se venía mencionando, ¿no? Si es que a través de mi producto yo busco resaltar ciertas características en su etiqueta como el material con el que se fabrica o se elabora un producto, pues tiene que cumplir con ello porque si no sí se estaría generando un engaño respecto a las expectativas que se generan en el consumidor para adquirir justamente esto. Bueno, aunado al derecho de información que tienen los consumidores, existen las obligaciones por parte de los proveedores de ofrecer toda la información relevante. Y cuando hablamos de información relevante, aquí ya tenemos que ir específicamente a los reglamentos técnicos respecto de cada producto en específico. Adicionalmente, en el Perú existe un decreto legislativo que es el 1304, que es un decreto que establece cuáles son los requisitos que deben tener los productos manufacturados. Y aquí sí se hace referencia a la competencia que tiene el INDECOPI para verificar el cumplimiento del etiquetado. Y es importante precisar o resaltar que si bien se faculta al INDECOPI para supervisar el cumplimiento, para verificar el cumplimiento del etiquetado de los productos manufacturados, sí te indica que esta potestad investigadora y sancionadora con la que cuenta el INDECOPI se realiza cuando el producto ya se encuentra en el mercado, es decir, cuando ya el producto está siendo vendido hacia el consumidor final. Ahí es cuando el INDECOPI tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento del
las obligaciones que se generan o de la información que tiene que consignarse en las etiquetas de los productos. Por eso es que al inicio les mencionaba un poco cuáles son las características que se deben tener en cuenta cuando se realizan inspecciones, porque como nosotros vamos a verificar ya el producto que está en el mercado, sí tenemos que realizar acciones de inspección, por lo general presenciales, para recabar esa información y a partir de ello realizar las investigaciones correspondientes, ¿no? A diferencia de las competencias que se otorgan a otra entidad que es el Ministerio de la Producción, en el que ellos sí tienen competencia para hacer las fiscalizaciones en diversos puntos, ¿no? Puntos de producción, puntos de almacenamiento, también puntos de comercialización, pero el Indecopi es cuando el producto ya está en el mercado. Y bueno, para terminar, ya aquí nuevamente hacer referencia a cuáles son los requisitos que se han establecido en el reglamento técnico para el etiquetado de productos manufacturados específicamente para el tema de las confecciones y que está vinculado mucho ya a las características que se establecen en el código respecto a la información que se tiene que trasladar, ¿no? Que tiene que ser en términos sencillos, con la finalidad de que el consumidor entienda o conozca de forma clara cuáles son las características reales del producto, que tiene que tener ciertas características, que tiene que estar visible, legible, que tiene que ser de fácil lectura para el consumidor. Y bueno, el tema de la obligatoriedad, a partir de noviembre, el 15 de noviembre, sí va a ser obligatorio y es de aplicación obligatoria para todos los países que conforman a la comunidad andina, que en este caso también se encuentra Perú. Esas son la información mínima que establece el reglamento para la etiqueta de las confecciones, que ya se ha brindado con más detalle también, ¿no? Casi al inicio de esta capacitación. Eso sería todo por mi parte. Igual quedo atento a las consultas que puedan generarse. Gracias. Gracias a ti, Ivette Sánchez, por su ponencia. Informamos a todos los participantes que las presentaciones se enviarán a su correo electrónico junto con el video de esta sesión. A continuación, invitamos a Ana María Prieto Rangel en representación de Colombia. Ana María Prieto es directora de investigaciones para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal en la Superintendencia de Industria y Comercio. Adelante, Ana María, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, de parte de la Superintendencia queremos contarle un poco cómo es que nosotros realizamos nuestra actividad de control y vigilancia en materia de reglamentos técnicos que tienen exclusivamente requisitos de etiquetado. Debido a que tuve algunos problemas técnicos, el doctor Hernán Zúñiga, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, me va a ayudar con la presentación. Debido a esos problemas técnicos, debo apagar en este momento la cámara para poder tener la visibilidad completa para la presentación. Adelante, Hernán, si eres tan amable. La siguiente. Gracias, Ana María. Estamos ya mirando la presentación y te Perfecto, escuchamos. Gracias. Hernán, ¿podemos con la siguiente, por favor? Qué pena que no me pasa ya. Bueno, mientras tanto les voy contando. En Colombia existen 3 reglamentos técnicos sujetos al cumplimiento de requisitos de etiquetado. Entre ellos está el de confecciones, calzado y marroquinería y baldosas cerámicas. Como todos sabemos, el reglamento técnico de confecciones y de calzado y marroquinería próximamente será derogado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dándole cabida a la vigencia al reglamento técnico andino de confecciones y de calzado. Siguiente, por favor. La Superintendencia realiza 2 tipos de control en Colombia. Un control premercado y un control en el mercado. Te agradezco, Hernán. Está demorado, ¿cierto?
Este control premercado, gracias, lo realizamos en una plataforma informática que se denomina la Ventanilla Única de Comercio Exterior. ¿Qué ocurre? En Colombia, toda la gestión de importaciones se realiza a través de esta plataforma informática que es administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo la superintendencia la entidad encargada de verificar, controlar y vigilar el cumplimiento de los reglamentos técnicos cuyo control le ha sido asignado. Esta plataforma permite ingresar desde cualquier punto del mundo porque funciona a través de Internet y permite la interacción de 21 entidades del Estado. Quiere decir que un importador que quiera ingresar al país un producto sujeto a diferentes normatividades, basta con que una única vez solicite a través de la plataforma Diligencia al Registro de Importación para que cada una de las entidades comprometidas emita su concepto correspondiente, dentro de ellas la superintendencia. En caso de obtener el visto bueno, podrá ingresar los productos a su país. Aquí están involucradas entidades como estupefacientes, como la DIAN, que es nuestra Dirección de Aduanas de Colombia, está la industria militar, están 21 entidades en donde están muy vigilantes de que se cumplan los requisitos normativos para ingresar productos al país y que pueden generar algún tipo de riesgo o afectación a los ciudadanos y residentes en Colombia. Esta plataforma tiene una garantía de seguridad tecnológica, jurídica, y además es únicamente su participación a través de una firma digital, lo cual imprime una gran seguridad en la gestión de la misma. La superintendencia en esta plataforma lo que hace es verificar documentalmente el cumplimiento de la conformidad de los productos sujetos a reglamentos técnicos. Aquellos donde se exige demostración de conformidad, como puede ser juguetes, llantas, frenos, productos eléctricos, productos de la construcción. La superintendencia verifica qué es lo que pide cada reglamento documentalmente y hace la valoración integral y juiciosa de la documentación aportada en BUCE para emitir su concepto. Sobre este aspecto es muy importante tener en cuenta que hay una legislación que nos respalda. De una parte está el decreto 925. Este decreto establece que aquellos reglamentos técnicos que únicamente tengan requisitos de etiquetado, como en el caso de confecciones, no debe pasar por esta plataforma. ¿Ello qué significa? Que para este tipo de reglamentos la superintendencia no realiza un control premercado, porque las importaciones se pueden dar sin la obligación de que ingresen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Sin embargo, también el decreto 1074, modificado por el 1595, establece dos cosas. Una, que el importador productor tiene que previamente a ingresar en los canales de comercialización del país, el producto correspondiente debe inscribirse en una plataforma de la superintendencia que se denomina el Registro de Productores e Importadores. Todos aquellos agentes obligados a cumplimiento de un reglamento técnico, cualquiera que sea, su obligación primordial e inicial es inscribirse en el Registro de Productores e Importadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. La segunda situación que prevé el reglamento del decreto es que el cumplimiento de los reglamentos técnicos debe darse antes de que se pongan a disposición en los canales de comercialización de la Superintendencia de Colombia, o incluso cuando ya antes de su nacionalización. Esto quiere decir que el reglamento técnico de confecciones, como exige un requisito de etiquetado, deberá cumplirse tales requisitos antes de ingresarse a estos canales de comercialización en el país. Hernán, te me adelantaste. Bueno, en esta diapositiva, gracias Hernán, vamos a contarles cómo la Superintendencia de Industria y Comercio realiza
un ejercicio de control en el marco de los reglamentos técnicos de etiquetado, en este caso confección. Primero debemos tener en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad del Estado. Y como entidad del Estado tiene una asignación presupuestal que le da Hacienda. Dentro de esa asignación presupuestal que recibe la Superintendencia, se asigna un rubro para nuestra delegatura. Siguiente, por favor, Eva. Con base en ese presupuesto, nosotros hacemos una asignación para abarcar todas las actividades que tenemos acá. En el grupo, te me adelantaste, Hernán. En el grupo que nosotros tenemos previsto, tenemos otras actividades. La verificación del cumplimiento de reglamentos técnicos, pero también tenemos actividades de metrología legal, control de metrología legal, control de precios en todos los ámbitos regulados en el país y el tema de evaluadores. Entonces, este presupuesto tenemos que disponerlo para cada una de estas actividades a cargo de nuestra área. En el recuadro amarillo vemos que ahí está la distribución que nosotros realizamos mes a mes. Como entidad del Estado, nosotros hacemos una planeación anual diciendo, de acuerdo con el presupuesto que nos fue asignado, durante el año, ¿qué nos comprometemos a hacer para cumplir con nuestras funciones? Y teniendo en cuenta el escenario anual, identificamos mensualmente qué presupuesto requerimos y qué recursos requerimos para poder cumplir a cabalidad, dentro de lo cual claramente está garantizar la verificación del cumplimiento de los reglamentos técnicos y entre ellos el de etiquetado. Un clic, por favor, Hernán. Entonces, la superintendencia todo lo hace fríamente calculado. Nosotros planeamos todo lo que vamos a hacer. Aquí no dejamos ningún campo a la improvisación o al último momento, porque de una parte estamos manejando recursos públicos, los cuales nos obligan a ser muy responsables y muy juiciosos para el manejo y ejecución de ese presupuesto. Dos, porque la actividad de control y vigilancia es una actividad que tiene un riesgo altísimo de corrupción, de tal manera que todo debe estar planeado de una manera muy bien estructurada. Entonces, en esta planeación, nosotros tenemos en cuenta... Colombia. Colombia. Está hablando Colombia. Está exponiendo. Gracias. Dentro de esta planeación, nosotros la hacemos mes a mes. En un mes vamos a planear lo que haremos el mes subsiguiente, siempre. Para que sea estratégica, lo hacemos tomando en cuenta diferentes fuentes. Las denuncias. Son muy importantes las denuncias. ¿Qué más que el sector involucrado y afectado para que nosotros podamos hacer una buena planeación de alguna campaña de control y vigilancia? Pero también tenemos otras fuentes que nos permiten hacer una planeación estratégica, como son el registro de productores e importadores, del que les hablé hace un momento. También tenemos una plataforma que gestiona los certificados de conformidad que se han emitido por organismos acreditados en Colombia, que se denomina CICERCO. Ahí tenemos la emisión de todos los certificados que se han generado en el país. Tenemos acceso a todas las importaciones que llegan al país, por dentro y por fuera de UCE, todo lo que llega al país. Y esta es una plataforma que es administrada por la DIAN, por la Dirección de Aduanas Nacionales de Colombia. Tenemos claramente el registro mercantil y otras fuentes. Tenemos muchas fuentes. Todo ello nos permite tener un panorama diverso, completo, para poder planificar nuestro trabajo. Adicionalmente, nosotros estamos muy atentos de lo que sucede en la realidad nacional. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en las diferentes regiones? Para que de esta manera nosotros identifiquemos a dónde debemos ir, qué sectores abordar y cómo planear nuestra visita de control y vigilancia. Un clic, por favor, Hernán. Cuando ya hemos identificado los sectores que vamos a visitar y las ciudades, nosotros hacemos unas reuniones que se denominan precampañas. En estas reuniones participan los ingenieros, que son quienes realizan las visitas, y los abogados.
¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que se aborde desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, que todo se haga conforme debe hacerse, tal y como le exige el reglamento técnico y tal y como le exigen las normas correspondientes. Porque recordemos que estas visitas de control no son más que un recaudo probatorio para eventuales investigaciones que vayamos a adelantar. De tal suerte que desde el mismo recaudo probatorio, nosotros tenemos que garantizar un muy buen ejercicio, una transparencia, todo que se haya hecho de acuerdo con la normatividad vigente. Hacemos el alistamiento de las cartas de presentación de los profesionales y se diseña el acta prerequisito que se llevará en cada una de las visitas correspondientes. Otro clic, por favor, Hernán. Bueno, para cada campaña identificamos qué recursos tenemos. Si esta campaña es de confecciones y vamos a estar haciendo una toma, nosotros le denominamos toma cuando vamos simultáneamente a diferentes ciudades y a la misma hora iniciamos la diligencia de control, pues vemos qué recursos necesitamos de personas, de movilización, de viáticos, de insumos y demás, para que todo lo tengamos a disposición sin que haya inconvenientes. La siguiente, por favor. Ya estando en el sitio que hemos previamente identificado para visitar, todo lo cual se hace de manera sorpresiva, nunca anunciamos nuestras visitas a los vigilados, entonces nosotros nos presentamos y hacemos una revisión de los productos sujetos al cumplimiento del reglamento técnico. Y los escogemos selectivamente. De todo el universo que hay, empezamos a seleccionar cuál de ellos queremos verificar. Normalmente empezamos a hacer verificaciones de diferentes productos y nos centramos en aquel en el cual evidenciamos de primera mano algún presunto incumplimiento. Siguiente, Hernán, por favor. Ya identificado el producto, lo que nosotros hacemos es la inspección. En este caso, como es etiquetado, hacemos una inspección visual de todos los requisitos del reglamento técnico. La información que debe haber, las condiciones de la etiqueta, en qué condiciones está dispuesta esa información, tal y como lo prevé el reglamento técnico. Aquí es muy importante, algo que nosotros hacemos es dejar todo registrado en fotografías, material fotográfico. Desde el inicio, desde antes de entrar al establecimiento de comercio, ya estamos tomando la primera foto, hasta las particularidades de todas las caras y todas las ángulos que permita fotografiar el producto, porque este será un insumo muy importante más adelante para una posible investigación y para garantizar el derecho de defensa de los investigados. Se deja copia del acta a quien atendió la visita. La siguiente, por favor, Hernán. Nosotros durante la visita hacemos una solicitud de documentación adicional. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué documentación le piden a alguien si el reglamento técnico es etiquetado? Pues bien, nosotros sí pedimos una información contable que resulta relevante. La información contable nos permite verificar cuántos productos tuvo a disposición ese establecimiento de comercio y cuántos ya vendió. No es lo mismo alguien que haya adquirido 5 confecciones y haya vendido 3, y alguien que haya adquirido 2.000 confecciones y solo le queden 10. Eso nos permite tener idea de cuál ha sido la afectación en el mercado. ¿Cuántos consumidores se han llevado una prenda sujeta al cumplimiento del reglamento, afectando el objetivo legítimo porque no cumplían los requisitos pertinentes? Y todo esto nos servirá para la investigación posterior. La siguiente, Hernán, si eres tan amable. Ya en la finalización de la visita se hace, digamos, la reunión específica con la persona que nos atendió en todo momento. Se le explica qué fue lo que encontramos, cuáles fueron los hallazgos, qué documentación hace falta. Normalmente esta documentación contable no la tienen de manera inmediata. Y se les anuncia el término perentorio para que den cumplimiento para llegar a esta documentación. Se firma el acta y, como les digo, se deja una copia. También se les deja copia del material fotográfico.
donde lo disponga la persona que recibió la visita. Se le copia el material fotográfico. Siguiente, Hernán. Las acciones posteriores, bueno, si hay incumplimiento del etiquetado, claramente habrá inicio de una actuación administrativa, una investigación con miras a imponer sanciones. Si hay cumplimiento, claramente hay un archivo de la investigación. Y si eventualmente la persona, el único incumplimiento que reportaba para ese momento era que no estaba inscrito o no había actualizado su inscripción en el registro de productores, toda vez que hay que actualizarse anualmente, se le impartirá una orden para que lo haga. Si no lo hace, se abrirá investigación y se sanciona por este hecho. Siguiente, Hernán, si eres tan amable. Con base en todas las visitas que nosotros realizamos, llevamos unas estadísticas. Estas estadísticas nos permiten ver qué hemos hecho, qué hemos abordado, a dónde hemos ido, para poder visualizar qué nos queda por hacer, a dónde nos hace falta presencia y de qué manera podemos estratégicamente llegar a cubrir de la mejor manera nuestro ejercicio de control en todo el territorio nacional. Siguiente, Hernán. Muchísimas gracias. Esto era todo lo que tenía para contarles. Muy amables. Muchísimas gracias, Ana María. Y es momento de dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta para la Secretaría General de la CAN. Dice, con respecto a la información mínima, el literal C señala identificación del fabricante o importador. ¿Se refiere al nombre? En Colombia tenemos el NIT y código SIC adicional. ¿Cómo aplica? Otra pregunta, vamos a formular dos preguntas de dos en dos para que podamos aprovechar de mejor manera el tiempo. Otra pregunta para la Secretaría General de la CAN dice, con respecto a la etiqueta permanente, ¿esta debe ser cosida o puede ser pegada con algún mecanismo que garantice que no se va a despegar? Escuchamos, por favor, la respuesta por parte de la Secretaría General de la CAN. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a las personas que hicieron la pregunta. Con relación al literal C de la identificación del fabricante o importador, es justamente se refiere al ya sea el nombre, la razón social o el código tributario que manejen según país de destino. Y respecto a la etiqueta permanente o que debe estar cosida, la norma no establece, el reglamento no establece cómo. Lo que sí dice es que no debe despegarse, ¿no? No debe desprenderse, eso sí dice. Entonces, la forma como lo hagan no precisa la norma. Se debe garantizar que no se desprenda, básicamente. Muchas gracias. Perfecto. Para el representante de Ecuador, la pregunta sería, si Ecuador ya presenta el reglamento ahora, ¿la empresa importadora hacia Ecuador debe seguir el reglamento de Ecuador o el reglamento andino? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería el cambio? ¿Ya no regirá la norma INE? Esto nos consultan. Por favor, escuchamos su respuesta. Ok. A partir del 15 de noviembre estaremos tomando como reglamento nacional todo lo dispuesto en el reglamento de la CAN. Eso quiere decir que el reglamento INE, que es el que está actualmente vigente, será derogado y nos anclamos y cumplimos todo lo dispuesto por la CAN. Muchas gracias. Pregunta para Bolivia. Dice, ¿en Bolivia es lo que siempre se ha manejado o es algo nuevo? Otra pregunta también para Bolivia es, ¿este certificado CCRT se emite antes de la importación de las mercancías? Referente, muchas gracias. Respecto a si es nuevo, si es antiguo, sí es un procedimiento nuevo que se va a implementar en Bolivia. Y referente al CCRT, si va a ser previo, sí, la intención es que el CCRT se haga antes de la importación. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Colombia.
Dice, debido a los inconvenientes con dificultad para conseguir contenedores, algunos productos que serán importados para Colombia y ya están confeccionados, pero debido a la situación mencionada, sufrirán retraso en su despacho y posiblemente llegarán al país después del 14 de noviembre. Por lo cual quisiéramos tener claridad si al haber sido fabricados antes de la fecha en la que entrará en vigencia el reglamento y al tener los respectivos soportes de fecha de fabricación, puede comercializarse el producto sin la actualización de la marquilla de instrucción de lavado. Muchas Esta gracias. pregunta está- Sí, señora, Escuchamos la muchas respuesta. gracias. Gracias. El reglamento técnico o el reglamento andino, mejor, establece la fecha de entrada en vigencia para la comunidad andina y no prevé en su articulado una transición en el sentido de aquellas confecciones que hayan sido elaboradas antes de su entrada en vigencia del reglamento técnico. Razón por la cual entrada en vigencia, o sea, llegada a la entrada en vigencia del reglamento técnico, tendrá que darse cumplimiento al reglamento técnico andino que estamos socializando el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, tenemos si otra me pregunta. permites, quisiera complementar a la respuesta que dio Claro, Colombia. Gabriela. Muchísimas gracias. Sí, como bien lo menciona Colombia, el reglamento no prevé un tiempo de transitoriedad. Sin embargo, el reglamento fue emitido y aprobado en el 2019, en el 14 de noviembre del 2019. En ese sentido, los países y las empresas han tenido 18 meses para su aplicación porque se tenía previsto que entre en vigencia en 18 meses. Sin embargo, con la emergencia sanitaria es que a través de la resolución 1373, la resolución 2173 es que se ha prorrogado la entrada en vigencia, tiempo adicional en el cual se ha considerado que las empresas puedan tomar algunas previsiones para cuando entre en vigencia este reglamento, ¿no? Es por ello que el reglamento, teniendo en cuenta esos 18 meses y adicional la prórroga, no se ha considerado la inclusión de este tiempo de transitoriedad que hace referencia Colombia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Y aprovechando que estamos contigo, tenemos preguntas para la Secretaría General de la CAN. La primera es, ¿la RTA 2109 se cambió por el 2173? Y la otra pregunta sería, nos dicen, por favor, ¿me confirman si una importación proveniente de un país no miembro debe cumplir con las disposiciones del reglamento? Sí, muchísimas gracias. Respecto a la resolución 2173, la resolución 2173 modifica a la resolución 2109 solo en la entrada en vigencia, en cuándo va a entrar en vigencia. Adicionalmente, establece que el país que se encuentre preparado para poder aplicar el reglamento, pues podría iniciar su aplicación, que es el caso de Perú. En Perú ellos estaban preparados para poder iniciar la aplicación, por eso es que a partir del 14 de febrero del 2021, en el caso de Perú, está vigente este reglamento y en los demás países a partir del 14 de noviembre del presente año. Y la otra pregunta era... Perdón, Alejandra, ¿me ayudas? Sí, la otra pregunta decía si les podríamos confirmar si una importación proveniente de un país no miembro debe cumplir con las disposiciones del reglamento. Oh, sí, muchísimas gracias. Sí, todo producto que se comercialice en la comunidad andina, en los 4 países miembros de la comunidad andina, deben cumplir con lo establecido en el reglamento técnico andino para el etiquetado. No importa la procedencia. Todo producto que se comercialice debe cumplir con este reglamento. Perfecto, nos queda claro, Tania. Una pregunta para Ecuador. Dice, en Ecuador, la declaración juramentada se puede hacer desde la opción de la página del INEM que tiene para declaración juramentada.
Bueno, eso es algo que se explicó inicialmente. El reglamento andino aplica para todos los países, pero cada país va a definir su esquema de control posterior. En nuestro caso, la etiqueta por sí sola va a ser una declaración juramentada, y eso quiere decir que no hay que llenar ningún documento en ningún otro portal. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Tenemos unas pocas preguntas más. Por favor, para el representante de Bolivia. Dice, en Bolivia, ¿desde qué fecha se puede realizar el registro de la empresa ante IDMetro? Y ¿tendrá algún costo el CCRT y qué vigencia tendrá? Respecto a la fecha, como lo mencionaron, la aplicación tiene que ser desde el mes de noviembre de esta gestión. Se están desarrollando ya las bases para poder implementar el registro en ese mes. Y respecto al tema del costo del CCRT, el costo del mismo está en análisis y sí tendrá un costo y una vigencia correspondiente. Perfecto. Tenemos algunas preguntas también de quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Para la Secretaría General de la CAN dice, buenos días. ¿Las tallas procedentes de países por fuera de la CAN son válidos para el cumplimiento del reglamento técnico de etiquetado? Sí, el reglamento técnico no precisa cuál es el esquema de tallas, o sea, bajo qué esquema, simplemente señala que tiene que ser pues, se acepta que sea alfabético o sea numérico, ¿no? No precisa específicamente cuál es el sistema de tallas por el que se va a optar. Perfecto, Tania, muchísimas gracias a los expositores y a los asistentes por su activa participación. Para el cierre de este evento, invitamos al director general 1 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Diego Caicedo. Adelante, director, lo escuchamos. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por las intervenciones. Muchas gracias a todos los asistentes que han participado en este importante foro de socialización. Creemos que desde la Secretaría General esta activa participación de los países y sobre todo de los usuarios, de los administrados, es muy útil, no solamente por el hecho de facilitación al comercio, sino desde el lado de los consumidores. El hecho de armonizar normas a nivel andino impulsa y fortalece el proceso de integración, pero además asegura un comercio fluido, la posibilidad de que los proveedores, tanto a nivel de países andinos como de terceros países, conozcan cuál es la normativa andina. Y seguramente esto va a fortalecer los canales de comercio, sobre todo en el producto de confecciones. Creemos que es un segmento muy importante en la subregión andina y sobre todo que genera muchas fuentes de trabajo, sobre todo en el segmento de MIPYMES. De nuestra parte, como Secretaría General, queremos agradecer a todas las participaciones, las intervenciones y sobre todo agradecerle a la PPT, a la Presidencia Pro Tempore, en manos en este momento de las intervenciones que ha realizado el señor subsecretario y agradecer la participación. Será hasta una próxima oportunidad y poder seguir socializando este tipo de información desde la comunidad andina. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a las autoridades, a los participantes y al público en general que se ha dado cita hoy para conocer más sobre el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones. Buenos días con todos, que tengan una excelente jornada.